Vamos a meditar un poco la Sagrada Escritura, porque es que una oración sin palabra no tiene sentido. La oración tiene que llevarnos a la palabra, y la palabra simplemente también tiene que llevarnos a muchísima oración. Cuando uno hace oración, el resultado es buscar la palabra, y cuando uno pues se mete dentro de las Sagradas Escrituras, termina orando más de lo acostumbrado. Porque es la misma palabra, el mismo mensaje, ya lo vamos a ver. Los que tienen la Sagrada Escritura ahí a la mano, creo que se les puede dificultar un poco para leer por la cuestión de la iluminación. Pero si no, pues toman el dato ahí en sus teléfonos, en la agenda, o no sé, en sus libros, en sus cuadernitos que algunos traen, porque qué interesante ver a algunos hermanos con papel y lápiz ahí anotando lo que uno dice, ¿ah? ¿Ve? Qué bueno, qué bueno. Porque eso es meditar las Sagradas Escrituras y llevarse el mensaje. Vamos a buscar allí, y eso le puede servir a usted también, mi querido hermano, para la noche, antes de ir a dormir, revisar un poco algunos puntos y hacer su propio examen de conciencia. Entonces vamos a buscar allí en el Evangelio de San Juan, el capítulo número 14, versículos del 21 al 26. Vuelvo a repetir, Evangelio de San Juan, capítulo número 14, versículos del 21 al 26. Prestamos atención, escuchemos bien las Sagradas Escrituras, que dice lo siguiente: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ame será amado de mi Padre, y yo le amaré y le manifestaré a él. Le dice Judas, no el Iscariote: Señor, ¿qué pasa para que te vayas a manifestar a nosotros y no al mundo? Jesús le respondió: si alguno me ama, guardará mi palabra, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada en él. El que no me ama no guarda mis palabras, y la palabra que escuchan no es mía, sino del Padre que me ha enviado. Les he dicho estas cosas estando entre ustedes, pero el Paráclito, el Espíritu Santo, que el Padre enviará en mi nombre, les enseñará todo y les recordará todo lo que yo les he dicho a ustedes. Palabra del Señor. Esto es una promesa. Esto es promesa. ¿Por qué? Porque es el mismo Señor el que lo dice. Y segundo, está en las palabras mismas. Es decir, es la voz de Jesús. Y quiero esta meditación, antes de adorar al Señor en la Eucaristía, adorarlo en la palabra. Porque adorar a Jesús en la palabra es reconocer que Jesús es la voz de Dios, es la palabra de Dios. ¿Y cómo es esto? En el Evangelio de San Juan, que acabamos de leer y que vamos a empezar a meditar un poco más, nos viene a nosotros a enseñar dos momentos que tienen que ser importantes para la vida suya y para mi vida. Y una primera parte del Evangelio habla diciendo lo siguiente: si ustedes cumplen mis palabras es porque me aman. Si ustedes de verdad cumplen, o en otras palabras, si usted me ama de verdad, usted cumple mi palabra. Y más adelante, al final del Evangelio dice: y les enviaré el Paráclito, que les va a recordar a ustedes todo lo que yo les he enseñado a ustedes. Eso dice el Evangelio de hoy. Vamos con el primer momento. Si ustedes me aman, cumplen mis palabras. Escuchen lo siguiente: ser cristiano o ser creyente en el Señor de verdad no es un título ni es un acomodo de vida espiritual. No, ser cristiano de verdad tiene su fundamento en las Sagradas Escrituras.
Y cuando digo que tiene su fundamento en las Sagradas Escrituras, es que Cristo es el centro de mi vida. Pero yo soy cristiano ciertamente porque he sido bautizado, porque he sido confirmado, porque me he integrado en la iglesia a través de los sacramentos, pero a partir de ello empiezo a ser cumplidor de las enseñanzas y de los mandatos del Señor. ¿Cómo puedo yo decir, mi querido hermano, que de verdad yo soy cristiano creyente de verdad? ¿Cómo puedo decir que usted y yo somos seguidores de verdad de Jesús, de la palabra, del mensaje, de nuestra creencia, de nuestra fe? ¿Cómo de verdad nosotros podemos medir eso, que somos cristianos, que somos de verdad creyentes en el Señor? En la medida en que yo cumplo sus enseñanzas. Es decir, cuando yo soy fiel al mandato y a las enseñanzas de la palabra, a las enseñanzas y el mensaje del mismo Señor, en esa medida puedo decir que usted y yo somos de verdad amantes del Señor. Porque el amor a Dios, escuchen bien, no se puede quedar solo y exclusivamente en una expresión. Entonces agarro la guitarra y canto una canción bonita. Agarro la guitarra y me pongo a expresarle a Dios un canto muy bonito que dice del amor, el amor es de Dios, el amor es Dios, esto y aquello. Está bien, hacemos oración con el canto, hacemos oración con el instrumento, todo eso es perfecto. Pero después de ese canto, ¿qué? El canto es una expresión de oración, pero esa expresión de oración me tiene que llevar a concretar que de verdad yo amo a Dios, que de verdad yo creo en el Señor, en la medida en que cumplo su mandato. En esa medida yo de verdad amo al Señor. Por eso es que, mi querido hermano, la misma Sagrada Escritura dice que no todo el que me dice Señor, Señor, entra al reino de los cielos. Porque no toda la gente que dice creer en Dios, de verdad cree en Dios. ¿Por qué? Porque no es cumplidor de las Sagradas Escrituras. La palabra ni siquiera la miran, ni siquiera la buscan. Se saben los mandamientos de la ley de Dios y no los cumplen. Nada que ver con eso. Nunca se acercan a la iglesia, nunca buscan las cosas de Dios, nunca buscan la oración, nunca buscan de una confesión, nunca buscan de una dirección espiritual, etcétera, etcétera. Nunca rezan, nunca hacen nada de eso. ¿Cómo puedo yo decir de verdad que yo amo a Dios? Aunque yo diga que yo llevo a Dios en mi mente, que yo llevo a Dios en mi corazón, que yo no necesito esto ni aquello, porque yo a Dios siempre lo llevo en mi corazón. ¿Cuánta gente católica no dice eso? Es que yo a Dios lo llevo en mi corazón. Está bien, llévelo en su corazón, en la mente, donde sea, llévelo. Está bien. Pero esto no consta solamente de decir yo llevo a Dios, es que se tiene que ver con prácticas concretas, se tiene que ver con acciones concretas. Un esposo no puede decir yo amo a mi esposa, yo amo a mi esposa, yo amo a mi esposa. Tiene que demostrármelo con acciones concretas, con actos concretos donde yo digo de verdad ama a la esposa. Yo no puedo esperar solamente que el papá diga yo amo a mis hijos, yo amo a mis hijos, o la mamá diga yo amo a mis hijos, yo amo a mis hijos. Está bien. Dice que ama a sus hijos, pero demuéstremelo, no solo con las palabras, sino demuéstremelo con hechos concretos, donde yo puedo decir de verdad, este señor, de verdad, esta señora ama a sus hijos. ¿Por qué? Porque mire lo que hace, mire cómo los atiende, incluso les llama la atención y los reprende de vez en cuando. Y ahí está, de verdad se ve que ama a sus hijos y me contagia también a amar a mis hijos. ¿Ve? Entonces, cuando yo tengo acciones concretas en las cosas de Dios, con el cumplimiento de su palabra y de su mensaje, puedo yo decir entonces que estoy de verdad amando a Dios. No me puedo quedar solamente en una expresión. Yo amo a Dios, yo amo a Dios. ¿Está bien? ¿Lo ama? Demuéstremelo. Deme acciones concretas, deme ejemplos, que se le note en su vida, que las acciones sean vividas de verdad. Deme testimonio de vida, pero a la luz de la palabra. Es que yo me porto bien, padre, es que yo me porto bien. Es que no solo basta con portarse bien. La gente cree que por portarse bien se va para el reino de los cielos. La gente cree que portándose bien se ganan la vida eterna. Sí, es verdad, eso es parte de, pero no basta solo con ser bueno. No basta solo con ser bueno. Ustedes recuerdan aquel pasaje del evangelio cuando se le acercó el hombre rico a Jesús y le dice, Señor, ¿qué hago yo para ganarme el reino de los cielos? Y entonces el Señor le dice, haga esto, haga aquello y demás, y dice, pues todo eso yo lo he hecho. ¿Qué es lo que le estaba diciendo? Atienda a los enfermos, haga el bien, todas esas cosas. ¿Y qué dice el hombre, el muchacho? Señor,
yo todo eso lo he hecho. ¿Qué podemos nosotros decir? Qué muchacho tan bueno, qué hombre tan bueno. Uy, no, muy buenecito él, mira, muy buenecito. Entonces viene el Señor y le dice, ¿ah, sí? Una sola cosa te falta. Vende todo, dáselo a los pobres y sígueme. Y el hombre, dice la palabra, que volteó y se fue. ¿Ve? Y le daba de comer a los pobres, atendía hacía obras de caridad. ¿Ve? ¿Qué podíamos nosotros decir? Es un muchacho bueno. ¿Ve? Es un muchacho bueno. Todo lo hacía. Todo eso lo he hecho, Señor. Todo eso lo he hecho. ¿Ve? Un muchacho bueno. ¿Ve? Pero cuando viene Jesús y le dice, ¿ah, sí? Ahora vende todo y dáselo a los pobres. Se volteó y se fue. Entonces no basta solo, mi querido hermano, con venir a la oración. No basta solo con eso. No basta solo con venir a la Eucaristía. No basta solo con hacer una oración a la Virgen. Todo eso hay que hacerlo. Hay que venir a la oración, hay que venir a la Eucaristía. Todo eso hay que hacerlo. Pero después de eso se tienen que mostrar hechos concretos, acciones concretas. Acciones concretas que de verdad usted viene a la oración y se le ve el cambio de vida. Que de verdad usted va a la Eucaristía y se le ven cambios de vida. Que de verdad usted hace oración a la Virgen y se le ve cambios de vida. Usted antes era y ahora mire, ¿ve? Se le ve cambios de vida. Entonces eso me lleva a mí a creer de verdad que usted entonces ama a Dios, porque hace acciones concretas del Evangelio, que son cambios de vida, que es la imitación de la palabra del Señor. ¿Amén? ¿Queda claro entonces? Ese primer momento. Segundo momento, dice el Evangelio, me gusta mucho esta parte porque pues yo soy muy devoto, si es que podemos decir, si es la palabra correcta, muy devoto al Espíritu Santo. Bien, y me gusta aquí al último cuando dice, pero el Paráclito, escuchen bien esto, pero el Paráclito es el defensor. Bien, pero el Paráclito, el Espíritu Santo que el Padre enviará en mi nombre, les enseñará todo y les recordará todo lo que yo les he dicho a ustedes. El Espíritu Santo, el Paráclito, vendrá y les recordará todo lo que yo les he dicho a ustedes. Entonces, conclusión, mis queridos hermanos, ¿qué sucede aquí? Bueno, ya entendimos la primera parte, ¿cierto? ¿Entendimos o no entendimos? Que se nos tienen que ver hechos concretos, acciones concretas, para poder decir que de verdad amamos a Dios. Entonces, segundo momento, en la medida en que yo me uno al Señor, en la medida en que yo siempre estoy en oración con Él, en la medida en que yo estoy siempre cercano a Él, que estoy siempre a los pies del Señor, ¿quién va a actuar en mi vida? El Espíritu Santo. Y eso quiere decir que entonces el Espíritu Santo, como es el que actúa en mi vida, es el que me irá enseñando y más aún me irá mostrando todo lo que el Señor en su palabra me ha enseñado y me ha dicho a través de la predicación y de su mismo mensaje. ¿Ve? Es el mismo Espíritu Santo. Usted no ven que hay personas que de repente empiezan a hablar de Dios y empiezan a utilizar citas bíblicas, empiezan a utilizar expresiones de predicación, etcétera. ¿Quién es el que está hablando por ellos? El Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo les va a ir recordando. Cuando usted empieza a decir, yo no debo hacer esto, no debo hacer aquello porque esto es pecado. Yo no debo hacer esto, no debo hacer aquello porque eso está mal. Yo no debo hacer esto porque me meto en el pecado, pues, me meto en el pecado. Uy, no, yo no quiero nada de eso. Yo no quiero ya más nada de eso, más nada. Eso era antes, pero yo ahorita ya no quiero nada de eso porque eso está mal ante los ojos de Dios. ¿Quién se lo está revelando? El Espíritu Santo. ¿Ven? El Espíritu Santo. Cuando usted, su conciencia le empieza a hablar y le empieza a decir, tengo que hacer oración. Yo hoy no he hecho oración, tengo que hacer oración. ¿Quién se lo está revelando? Porque Él les irá recordando lo que yo a ustedes les he ido enseñando. Cuando usted dice, tengo muchísimo tiempo sin confesarme, tengo que confesarme, tengo que buscar la absolución, tengo que buscar la gracia de Dios, no puedo ya dejar de pasar tanto tiempo, tengo que buscar. ¿Quién le está revelando? El Espíritu Santo. Eso quiere decir entonces que la Sagrada Escritura viene y nos lo confirma, porque Él le va a ir
mostrando, le va a ir revelando todo lo que Él nos ha enseñado. Por eso es que, mis queridos hermanos, cuando uno está siempre a los pies del Señor, es el mismo Señor quien le va mostrando a uno el camino. Y uno ni cuenta se da, pero esta conciencia le habla, porque la conciencia no es otra, sino la voz de Dios en su mente y en su corazón. Bendito sea el nombre del Señor. Que el Espíritu nos siga revelando a cada uno de nosotros. Que el Espíritu nos siga diciendo lo que debemos hacer. Pero para eso, palabra. Para eso, sagradas escrituras. ¿Queda claro el mensaje entonces? Entonces, recapitulamos. La primera, amamos a Dios en la medida en que cumplimos ¿qué cosa? No escucho, a ver. Amamos a Dios en la medida en que cumplo su palabra. La fe en Dios no se puede quedar solamente en una cosa bonita de palabras y de frases. Tiene que haber acciones concretas. Y cuando ya eso empieza a darse en mi vida, entonces sucede algo en mí. Y es la acción del Espíritu, que me va a ir ¿qué cosa? ¿Me va a ir qué? Iluminar. Recordando todo lo que Él me ha enseñado. Levanten la mano, ya espérense. Levanten la mano los que han recibido enseñanzas del Evangelio. Entonces el Espíritu Santo debe recordarles a ustedes lo que ustedes ya han escuchado en la palabra y en el mensaje. Pero Padre, ¿y por qué yo he recibido enseñanza del Evangelio y yo sigo siendo igual? Porque no ha dejado que la acción del Espíritu actúe en su vida. Así de claro. Pero Padre, yo he hecho 10 retiros, 10 retiros he hecho yo, he hecho 10 retiros. Y resulta que yo sigo igual. ¿Por qué? Porque no ha dejado actuar la acción del Espíritu Santo. Amén. Vamos a pedirle al Espíritu Santo entonces eso, en esta noche. ¿Qué le vamos a pedir? Que nos recuerde siempre lo que el Señor nos ha enseñado. Amén. Fíjese que el Evangelio decía Paráclito. Y hay un canto que dice Paráclito divino, Espíritu de Dios. Vamos a entonarlo y vamos a decírselo a Jesús para que Él nos recuerde lo que el mismo Señor a través de su palabra nos ha dicho. Paráclito divino. Así decía el Evangelio. Paráclito. Espíritu de Dios.